Muy buenas noches a todos. Estamos conectados nuevamente en esta iglesia virtual, en esta clase virtual. Quisiera saber cómo están cada uno al finalizar, que nos puedan mandar su mensaje. Y en este tiempo también todos aquellos que tengan motivos de oración, que lo puedan hacer enviándonos ese pedido y como iglesia estar orando. Estamos transmitiendo hoy miércoles, habíamos comentado el pasado domingo que teníamos que dar continuación a los talleres de capacitación, de entrenamiento que tenemos los domingos a la mañana. Habíamos comenzado a ver el domingo 8 fue la última vez. Comenzamos a ver el libro de los Hechos, el capítulo 1, Puerta de Avivamiento, lo habíamos titulado, y vamos a recordar un poquitito ese tiempo. Ya pasaron 18 días, pero tenemos que seguir capacitándonos, entrenándonos, aprendiendo de la palabra y toda la riqueza que ella tiene y que nos puede dar a cada uno de nosotros. Así que bueno, a los que se están agregando, que puedo ver, bienvenidos a este momento. Son las 8:30 pasadas y vamos a recordar lo que vimos, un pequeño repaso de ese encuentro del domingo 8, como decía anteriormente. Veíamos el capítulo 1 y decíamos que el libro de los Hechos lo había escrito o lo escribió Lucas, un médico gentil, prosélito, simpatizante del judaísmo, un hombre que se puede ver, un hombre muy culto, muy educado, con mucha precisión en lo que escribe, ¿no? Muy preciso, muy capaz. Y este libro fue escrito entre el año 62 y 64 después de Cristo. Se dirige tanto este libro como el de Lucas, que es el mismo autor, a Teófilo. Muchos historiadores se refieren o dicen que no precisamente es una persona, sino que como el significado de Teófilo es amigo de Dios o amante de Dios, está dirigido a todos los que aman a Dios o son amigos de Dios. También decíamos en el comienzo y en la introducción de que bien podría llamarse este libro el Hechos del Espíritu Santo. Capacita a los apóstoles, nos capacita a cada uno de nosotros para ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y veíamos que en el primer versículo de Hechos 1 dice que habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ya los discípulos lo venían siguiendo y ellos mismos mamaron de esa enseñanza y vieron hacer muchas cosas a Jesús realmente tremendas, extraordinarias, ¿no? Jesús en un momento en Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Comenzó a hacer y enseñar, y veíamos en ese momento que este es un principio espiritual muy, muy importante, que se sostiene en este tiempo también. Para enseñar primero tenemos que hacer, es decir, poner en práctica aquellas cosas que hemos aprendido. El Señor lo que comienza en nuestras vidas lo termina, pero siempre quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Seguimos para avanzar un poquito más, los versos 2 y 3 habla
en el verso 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta expresión, haber dado, si recordamos a aquellos que participaron en ese día, en el hebreo es la palabra masar, y viene una palabra a su vez musar, que tiene que ver, que está mucho en el libro de Proverbios, tiene que ver con virtud, con carácter, con disciplina, y la palabra mandamientos tiene que ver con instrucción, y está relacionado con la palabra sembrar. Entonces, como decíamos, aquellos que pueden tener esa hojita que repartimos, que durante 40 días que estuvo Jesús con los discípulos, estuvo dando masar y ora otz, que es la palabra mandamientos, impartiendo virtud, impartiendo carácter, impartiendo disciplina, para que puedan comprender, para que puedan internalizar acerca del reino de Dios. O sea, Jesús se sembró en los discípulos para que ellos siembren lo que recibieron, y nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando uno recibe la palabra de Dios, está sembrándose esa palabra en cada una de nuestras vidas, Cristo en nuestras vidas, para que podamos sembrarnos también en otros. Seguir avanzando en este recordatorio de la primera clase. Hablamos que estuvo 40 días, no nos vamos a detener ahora, pero la importancia del número 40 en la Biblia, tanto como en la época de Moisés, que estuvo 40 días en el Sinaí, recibiendo instrucciones para el pueblo, y 40 tiene que ver en la Biblia con un proceso de entrenamiento. Jesús estuvo 3 años con los discípulos, pero estos 40 días transformaron la vida de los discípulos. Después, más adelante, vemos que era necesario esperar la promesa del Padre, que vendría del derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en otras partes de la Biblia. Es más, Jesús dijo que Juan que bautizaba en agua, pero él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él fue prometido por Juan, mejor dicho. Y veíamos todos los significados de la palabra bautizar, aún en el Antiguo Testamento, y todo lo que tiene que ver, y aún en el Nuevo tiene que ver con sumergir. Así que habíamos hecho una serie de preguntas en ese tiempo, que se había compartido en diversos grupos, y que fue muy rico en ese día, porque se sacaron muchas conclusiones y se participó bien en las distintas personas que participaron. Hoy vamos a pasar seguimos con el capítulo 1, pero Puerta de Avivamiento, la parte 2. Han recibido ustedes el archivo en este día para que lo pudiesen seguir, espero que lo puedan hacer. Es una pena que no podamos estar para interactuar y que cada uno pueda leer una parte, que nos enriquecemos todos y emitir cada uno su opinión. Por eso, al final, si alguien tiene preguntas, que nos pueden enviar las preguntas que podamos estar respondiendo. Y esta segunda parte comienza a partir del verso 8, que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después que haya venido el Espíritu Santo, todavía no había llegado, aquí lo vemos un poco más adelante, que después que ese Espíritu Santo descendiera sobre ellos, serían testigos, estarían hablando, diciendo lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían experimentado. Juan 1.1 dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Entonces, este mandato comienza a partir de Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. De cada punto del planeta tendrá su confín de la tierra. Para nosotros es lo más lejano, desde aquí, de donde estamos ubicados geográficamente.
Dice cuando haya venido el Espíritu Santo. Esta palabra o esta frase haya venido en el griego significa influencia. Entonces, haya venido significa influencia. El Espíritu es la influencia que necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos la influencia del Espíritu Santo para cumplir el propósito, la influencia del Espíritu Santo para ser testigos suyos. Habíamos visto que en el griego esta palabra Espíritu Santo es Paracletos, pero en el griego es Ruach HaKodesh. Y esa influencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, nos da paz, nos guía, nos consuela, nos fortalece, nos revela las verdades, y cada uno de ustedes podrá ir agregando cosas que son bien importantes para cada uno. Ahora, si vamos a Isaías capítulo 44, 8, ya desde ahí, desde ese tiempo, bueno, siempre el pueblo de Israel tenía que ser testigos. Y Isaías 44, 8 dice: no tengan miedo, no teman, no se los dije y se los anuncié a ustedes desde el principio. Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? ¿No hay otro refugio que yo conozca? Desde ese tiempo exhorta a Israel a dejar de sentirse temerosos y ser testigos. No teman, no tengan miedo, los exhorta. Esa misma exhortación nos cabe a cada uno de nosotros, porque el temor es o puede ser un elemento que nos impide ser testigos. El temor es una brecha que se abre en nuestros pensamientos, que mina nuestra mente y produce dudas. Cuando uno duda, no actúa con eficacia, que produce incertidumbre, que produce confusión. Pero un poco de temor que no es entregado a los pies de Cristo produce aún más temor, y ese temor puede ir creciendo. No solamente, como decía, las dudas, la incertidumbre, la confusión, también muchas otras cosas más. Pero qué bueno que aquí, cuando seguimos viendo este versículo 8, dice: recibiréis poder. En el griego es dunamis, el gran poder, lo hemos visto en muchas ocasiones, lo conocemos, que significa gran poder, fuerza, capacidad. Y en el hebreo es koach, o koch, que significa valor, que significa fuerza. Entender que esto no está centrado para satisfacción personal. No es tener ese poder para hacernos ver. No es tener ese poder para decir, para hacernos ver, sino el foco está en ser testigos. Testigos es lo más importante. Entonces, como si hiciéramos una ecuación, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es igual a poder. Entonces, ¿para qué esto? Para una misión, que es igual a ser testigos. Uno puede pensar en misión y que puede estar haciendo misión en algún lugar lejos de nuestra casa. Pero la misión, el ser testigo, es con nuestro vecino, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, con cualquiera que se nos puede cruzar en la calle, en donde vamos a comprar. Ser testigos. Y este tiempo que estamos viviendo, este tiempo tan especial, es muy especial el ser testigo, mostrar la paz del Señor en cada una de nuestras vidas para que la gente pueda recibir paz. No hay condiciones ideales para ser testigos. En Mateo 24, Jesús habla de las señales antes del fin y todo lo que está sucediendo, y no era una condición ideal, porque aún políticamente las cosas estaban bastante descontroladas, así decir, no eran condiciones ideales. Pero Jesús envía a ser testigo. Nunca hubo condiciones, esas condiciones especiales. Ahora sí, todo está bien, puedo ser testigo. No. Es más eficaz cuando las cosas no están tan bien para ser testigos en nuestras vidas. O sea, ser testigo no es una opción, es la respuesta de nuestra entrega
ser testigo de la respuesta de nuestro amor, ser testigo de la respuesta de nuestra pasión. Entonces, ser testigos. Y aquí cada uno tiene su Jerusalén, su Judea, su Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque lo que dice el verso 8, llegar hasta lo último de la tierra, ¿para qué? Para anunciar, para buscar, para salvar lo que se había perdido, lo que está perdido, para salvar a aquellos que no escucharon, para salvar a aquellos que se apartaron por tal vez una mala experiencia, que no vamos a hablar de eso en esta noche. Ser testigo. Continúa diciendo el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El verso 10 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y el 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús desapareció y los discípulos seguían en aquel lugar, estaban llenos de asombro, estaban impactados, porque hay que ponerse en el momento que ellos estaban viviendo. Hay que llevar nuestra mente, nuestra imaginación a lo que ellos estaban allí, lo que estaban observando, lo que estaba sucediendo. Cualquiera se llenaría de asombro, estaba con la vista fija hacia el cielo, donde se había ido. Dice que después de 2 hombres aparecieron junto a ellos con ropas blancas. Aquí no se llaman ángeles, pero la suposición en general habla de que eran ángeles, que sí lo eran. Los ángeles se aparecieron en la tumba en el día de resurrección. Lucas los llama varones, pero Juan los llama ángeles. Entonces hay una gran coincidencia de que estos varones eran ángeles. Ahora, vemos que aquí hay un cierre, hay un ciclo que se está cumpliendo. La primera venida de Cristo ha sido consumada. La obra de redención ya estaba completa. Pasaría después muchísimo tiempo para que volviese. Entonces, como con ellos había estado anteriormente, le había dejado un encargo, una labor que realizar. Ten órdenes de esperar en Jerusalén, ¿qué cosa? La promesa del Padre, que es el poder del Espíritu Santo para ser testigo. Esa promesa de su regreso no puede ser más firme, más enfática, porque dice, este mismo Jesús así vendrá, de la misma manera como lo habéis visto ir. Podemos encontrar referencias en Apocalipsis 1:7, esto no vamos a ir ahora, ustedes tienen los apuntes, pueden leerlo con tranquilidad después. Él le había dicho que regresaría en las nubes, en Marcos 13:26. Y Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versos 13 y 14, dice que viene en las nubes. Dice así la Biblia: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, toda nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Esto es una noticia extraordinaria, es una profecía espectacular, porque dice que tiene autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y para qué? Para obedecer. Nosotros como hijos de Dios somos los primeros en obedecer, pero todo tiene que obedecer. No hay distinción, Dios no hace acepción de personas. Es toda raza, toda nación, toda lengua, porque su gobierno es eterno, no tiene fin. Su reino jamás será destruido. Así que aquellos que se esfuerzan por destruir
el reino, hay una mala noticia, jamás será destruida. No es de extrañar, volviendo a esta ascensión y que volverá de esa misma manera, esa segunda venida es una de las motivaciones más grandes de cada uno de los cristianos en toda la tierra. Una motivación muy, muy grande. No sabemos ni el día ni la hora. Hemos comentado esto también en otras oportunidades. En Lucas 24:50 y 51, en los apuntes ustedes tienen 24:50, pero es el versículo 51 también, dice, después, perdón, se me cayó la tablet, seguimos, dice 24:50-51, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ahí estaban todos los discípulos y aquí está comentando que se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Aquí nos está dando a entender que en ese momento los discípulos no vieron ese momento espectacular donde fue llevado al cielo. Estaba en el Monte de los Olivos frente a Betania y fue levantado, es tomado gradualmente, no fue arrebatado, él fue ascendiendo. Por eso Hechos dice, viéndolo ellos, no estaban soñando, no se lo contaron, no es una fábula, lo vieron irse realmente. Y esto seguramente hace referencia a que fue tomado entre los brazos por los ángeles. En Hechos 1:9 lo dice, lo recibió una nube, fue alzado por estos ángeles, estos varones que comentábamos antes. O sea, no solo dejó la tierra donde estaba con los discípulos, sino que ascendió a la mano derecha del Padre y aún está presente en el cielo, aún está allá, sentado a la diestra de Dios. Uno lo cree por fe. Hechos 7:55, cuando vemos a este primer mártir cristiano llamado Esteban, cuando fue apedreado y decía, perdónale, ¿saben lo que hacen? Dice que, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué importante es pensar en esto. Primero, para soportar todo lo que soportó Esteban, no era en sus propias carnes, estaba lleno del Espíritu Santo. Qué importante es ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y también no solamente eso, tenía puestos los ojos en el cielo. Nuestras miradas tienen que estar arriba, en las cosas eternas, allí donde está Jesús, que es importante también para cada una de nuestras vidas. ¿Queremos ver gloria de Dios? Nuestros ojos tienen que estar puestos allí, no en las cosas de la tierra. Jesús lo exhortó a Pedro en una oportunidad. Pedro, tú pones la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Entonces, qué importante para cada uno de nosotros tener estos conceptos claros. Llenura del Espíritu Santo, mirar a Jesús siempre, y ahí donde miró Esteban, es donde los discípulos lo vieron. Está sentado a la diestra de Dios. Como esto nos alienta, nos refresca en nuestra memoria que Él siempre está allí, siempre reinando, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora bien, seguimos con la lectura de Hechos capítulo 1. Qué bueno que alguno hubiera hecho alguna pregunta, ¿no? en este tiempo, no lo podemos hacer de esta manera. Pero el verso 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén,
camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El aposento alto. Subieron allí. Este bien pudo haber sido el aposento alto de la última cena o en las apariciones de Cristo resucitado. Solo quedaron 120 acá entre hombres y mujeres que regresaron después de la ascensión y estaban unidos. ¿Cómo estaban unidos? En un clímax, en una atmósfera de oración. Otro punto más para resaltar. Qué importante es la oración para cada uno de nosotros. Como alguna frase que reza por allí dice, la oración es la respiración espiritual del cristiano. Entonces estaban en esa atmósfera de oración, de clamor, pasando tiempo juntos. Entonces era la oración y la palabra, era una distinción en ella. Tiene que ser en nosotros también. Recordemos lo que la Escritura dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Entonces, esa atmósfera de oración y la palabra estaba dirigiendo a estos 120. Y aquí vamos a extraer 5 enseñanzas que son muy importantes. En primer lugar, dice que perseveraban unánimes, un solo ánimo tenían. No tenían uno por un lado y otro por otro, estaban centrados en una sola cosa, estaban perseverando. La perseverancia trae victoria en nuestras vidas. No, muchas veces quizás bajamos los brazos antes de tiempo. Y ustedes preguntarán, ¿hasta cuándo, pastor, hay que perseverar? No hay una caducidad, una fecha de vencimiento, una hora, unos minutos. Perseverar. Perseverar significa, también esta palabra en el griego, significa anhelar. Anhelar es que estar unidos, unánimes. Estar constantemente diligente. Es también otro significado, persistir. Es ser constantes, atender, y otros significados más de la palabra original. Entonces, el perseverar, la perseverancia en cada uno de nosotros también es muy, muy importante. Muy, muy importante. Perseverar es una actitud que debemos fortalecer día a día para poder alcanzar las promesas del Señor. Entonces, perseverar, vuelvo a repetir, quizás ustedes lo están leyendo, es una actitud que debemos fortalecer día a día para poder alcanzar las promesas del Señor. Ahora, ¿cómo perseveraban? El segundo punto dice que estaban unánimes. Entonces podemos ver un contraste con lo que había sucedido antes de la crucifixión, cuando entre los discípulos discutían quién quería ser, cada uno quería ser el mayor, querían sobresalir. Mateo 20 y 24 podemos encontrar esto. Jesús trató con ellos después de la resurrección, igualmente con Pedro en Juan capítulo 21. Ahora, lo bueno es que Jesús trae restauración en nuestras vidas, en los errores también que cada uno cometemos, como los discípulos habían cometido errores porque no habían entendido con plenitud de qué se trataba esto. Pero Jesús trata con ellos y cada uno fue restaurado, Entonces, había recibido ese cometido, esa indicación, ya no había conflictos, ya no había celos, todo tenía una sola mente, un solo pensamiento, un solo sentir, unánimes.
120 personas de acuerdo en esperar la promesa. Esto es glorioso, esto es maravilloso. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía para vivir en unanimidad, con un solo pensamiento, con una sola mente, para esperar las promesas del Padre? Puede ser glorioso. Así nació la iglesia, en esa atmósfera de unidad, de unanimidad, de perseverancia, de oración con la palabra. Y que sucedió, se desató algo poderoso y vinieron conversiones de a miles. El tercer punto que tenemos que aprender en esta noche, esa perseverancia era en oración y ruego. Estaba incluido todo ahí en esa fidelidad a la asistencia del templo que cada uno tenía por la mañana, por la tarde, en las horas de oración, y también en el aposento alto, que era el lugar central. Como decía recién, se permanecían en esa atmósfera de oración, como lo muestra Lucas capítulo 24, dice que estaban en el área del templo alabando continuamente a el Señor, continuamente a Dios. La alabanza, la oración fueron la ocupación principal de los primeros cristianos. También cosas que tenemos que aprender y incorporar en nuestras vidas. Qué importante estos dos puntos. El tercero sería la alabanza, porque decíamos de la oración perseverante, de la palabra en nuestras vidas, y la alabanza, la adoración en forma continua. Ahora, la alabanza, la adoración, no solamente cantar hermosas canciones inspiradas por el Espíritu Santo, algún cántico nuevo que nos pueda surgir a cada uno de nosotros, sino nuestra forma de ser, de movernos, nuestro testimonio de vida también es una alabanza, una adoración al Señor. Y dice que no solamente estaban los discípulos que se mencionaron antes, los 11, sino que se le unieron las mujeres en esa constante, en esa perseverancia. En realidad no es que se unieron, ellas estuvieron presentes todo el tiempo. Para conocer un poquito la historia y las costumbres de aquella época, si había un solo hombre presente, se usaba el pronombre masculino para hablarle a todo el grupo. Aun cuando Pedro lo llama hermanos, en el versículo 16, está incluyendo a las mujeres. Todos los judíos comprendían esto, y en nuestros tiempos también se ha usado mucho y se sigue usando. Se está cambiando un poquito ahora esta forma de comunicarse, pero nadie es excluido. Lucas quiere que los gentiles sepan que las mujeres estaban presentes y orando, porque lo están mencionando en forma específica. Por eso es como que es adrede para que todos se enteren que las mujeres estaban allí. Entre ellas estaba María Magdalena, Salomé, Juana, María, Marta de Betania y otras. Nosotros tenemos 2 Martas en Betania, nuestra congregación. Y en quinto lugar, los hermanos de Jesús estaban allí presentes, aunque antes de la crucifixión no habían estado con él, pero Jesús se apareció especialmente a Jacobo y el mayor de ellos en 1 Corintios 15:7, y posteriormente tanto Jacobo como Judas, que son hermanos de sangre de Jesús, se convertían en dirigentes de la iglesia de Jerusalén, en líderes de la iglesia de Jerusalén. Y hay varios versículos en distintos libros que podemos encontrar esto: Hechos 12:17, 15:13, 21:18, Gálatas 2:9, Judas 1. Ahora, estos hermanos que en un principio quizás lo habían creído en él, no estaban de acuerdo, estaban unánimes con los demás y esperando con ellos la promesa del Padre. Toda promesa del Padre, hay una promesa de Dios en tu vida, una promesa de Dios en tu vida. Tenemos que tener paciencia en esperar.
No podemos decirle, Señor, ya llegó la hora, ya pasaron bastante tiempo, ya pasó una semana, un mes, un año. El Señor tiene sus tiempos, el tiempo kairos de Dios, y llegará el momento oportuno, adecuado, en que esa promesa se cumplirá en tu vida. Y tiene que ser sí, amén, y esperar lo que corresponde. Y por último, tenemos los últimos versículos de 15 al 25, al 26, en realidad hasta el final. Tenemos la elección de Matías. Recordemos que Judas lo había traicionado a Jesús, se ahorcó y tenían que reemplazarlo según los discípulos, aunque Dios tenía otros planes. A veces nuestros planes nos parecen buenos, porque era buena intención. Cuando uno lee la Escritura, todos los que estaban allí reunidos, Pedro fue el que llevó la voz cantante, la que fue adelante en todo esto, y la intención era buena, quería completar el grupo de 12 discípulos. Y seguramente que pensaron estos dos. En el verso 23 dice que señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Buenas intenciones para incorporar a uno de ellos a reemplazar a Judas después de la muerte de Jesús. Ahora lo eligieron a Matías, y tiene que ser una gran lección para cada una de nuestras vidas, de que muchas veces hacemos cosas por nuestro propio impulso, con buenas intenciones, cosas que no son malas en sí, pero siempre, si tenemos puestos los ojos en Jesús, si somos guiados y llenos por el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo obre y que nos guíe a toda verdad. Ahora, eligieron a Matías, y no fue elegido por ser buena persona, quizás lo era, virtuoso, por haber hecho méritos. Es que no hay mención de eso. Seguramente había estado cercano a ellos, había conocido también a Jesús, había estado allí en el aposento con los 120, pero Matías se convierte en apóstol por sorteo. Vaya forma de elegir, ¿no? Porque echaron suerte, dice. No fue la simple voluntad de Dios, era una práctica muy vieja de elección que tenían los judíos en la antigüedad. Ahora, ¿qué sucedió con Matías? ¿Conocemos algo de este apóstol? Absolutamente nada. Dios, el Señor, el Padre, Jesús mismo, cuando veremos en el capítulo 9, puso la mirada en uno que se llamaba Saulo de Tarso. No hay noticias de Matías, solamente la referencia está acá en este primer capítulo del libro de los Hechos. Ni en la Biblia ni en las tradiciones más antiguas hablan sobre este apóstol. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando hagamos elecciones en las cosas que hacemos cada uno de nosotros, dejémonos guiar por el Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo, porque las cosas radicalmente van a ser diferentes, van a ser distintas. Así que hoy estamos finalizando esta segunda clase. Ya la próxima clase, el próximo miércoles, vamos a ver Hechos capítulo 2. Vamos a estar así hasta que sea levantada la cuarentena. Se cerraron los templos, pero la iglesia sigue viviendo. La iglesia sigue viva. Seguimos creciendo en la palabra de Dios. Así que, queridos, amada iglesia, aquellos que están conectados en esta hora, si tenés un motivo de oración, escribinos a través de Facebook, a través de Instagram, en WhatsApp, para que podamos estar orando. Y ahora vamos a terminar orando este día, en esta noche, dando gracias al Señor. Gracias, Padre, por haber compartido estos minutos
esta enseñanza tan rica, tan preciosa, tan poderosa de tu palabra, de esta puerta de avivamiento que comenzó en el libro de los Hechos y que se extendió de una forma extraordinaria en los primeros tiempos, que podamos recuperar ese poder, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser llenos de ese poder del Espíritu Santo, investidos de poder, Señor, que abramos nuestros corazones, que nos despojemos de todo aquello, que impide el fluir de tu presencia, que impide el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos ser testigos poderosos en nuestra Jerusalén, en nuestra familia, en nuestros contactos, nuestros vecinos, en nuestra Judea, la gente del pueblo, de la ciudad, de los trabajos, de las escuelas, de los colegios, en Samaria, cuando vayamos un poco más lejos y hasta donde el Señor nos lleve a cada uno de nosotros. Padre, que tomemos esta palabra, que perseveremos cada uno de nosotros en oración, en la palabra y en la alabanza y en la adoración a ti, que nuestro testimonio sea un testimonio vivo, que seamos cartas escritas que puedan ser leídas por todos. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Chao, chao.